Yo voy a hablar de Raúl Marín Balmaceda y la Ley de Defensa de la Democracia. La verdad que son dos temas que son bien particulares. ¿Por qué? Porque los dos, me parece a mí, han sido bastante poco estudiados. ¿Y por qué estudiar este tema? Que es otro tema importante. Uno, porque a mí me parece que es un tema, un periodo que es clave en la historia de Chile y que ha sido relativamente poco estudiado, en profundidad por lo menos. Y porque la figura de Raúl Marín Balmaceda, que en su época fue muy importante, también ha sido relegada de alguna manera al olvido. Otro tema por el cual es interesante tratar la ley de defensa de la democracia y el tema del comunismo, que algunos de mis profesores ya saben que yo lo vengo arrastrando desde hace algunos años, es efectivamente, no, el de mano derecha, por favor, ese ahí. El otro motivo por el cual me parece importante analizar este tema es porque justamente lo que hemos visto en la política de nuestro país es el rebrote y la transformación del marxismo, ya sea a través de un neomarxismo, como puede ser la ideología de género, o puede ser también debido a que el fortalecimiento del marxismo parece pillar a algunos por sorpresa, cuando la verdad es que no es tan así, sobre todo en una sociedad que cada día se materializa más, se hace más materialista. Entonces aquí tenemos la figura de Raúl Marín Balmaceda, es de la primera generación del siglo XX, las generaciones contempladas dentro de los 15 primeros años, y es una generación que fue conocida como la de los niños prodigios, como dice Alejandro Silva Bascuñano, o de los niños notables, como decía algunos otros personajes que van a marcar el mundo universitario, particularmente el de la Católica, y justamente quizás por lo mismo van a ser la generación que transforma a Chile para bien o para mal. Para partir, hablando de Raúl Marín Balmaceda, voy a dar algunos aspectos biográficos de Raúl Marín, porque entiendo que es un personaje que no es excesivamente conocido, sobre todo, me imagino, para los más jóvenes, para los alumnos que están presentes. Raúl Marín es un tipo bastante versátil, como son la mayoría de la gente de su generación. Es gente con muchas inquietudes, que los primeros años, después de recién salido del colegio, están durante el gobierno de Ibáñez, que los partidos políticos están proscritos. Entonces se dedican a su formación personal. Entonces son tipos de una cultura muy vasta. Ahí nos encontramos desde figuras como Bernardo Leyton, Eduardo Frei, por el lado de la democracia cristiana, hasta figuras de la derecha, como puede ser el mismo Raúl Marín. Entonces, en el caso de Raúl Marín, es un tipo sumamente versátil, abogado, historiador, gana el premio de la Academia Chilena de la Historia, profesor de Derecho, miembro del Partido Liberal, del cual llega a ser incluso su presidente, y como político va a tener dos puestos claves, primero como diputado y después como senador. O sea, desde el año 37 hasta el año 57 va a estar constantemente en el Congreso. Después, parte de la versatilidad de este personaje se puede reflejar en sus publicaciones. La administración que termina, la caída de un régimen, conceptos políticos y administrativos de Portales, que es el que con el que obtiene el premio de la Academia de la Historia. El 4 de junio del año 32, Chile entra en relaciones con el Soviet, Chile y la intervención en España, defensa permanente de la democracia, que es su discurso en el Congreso Internacional, en el tercer Congreso Internacional Anticomunista que se da en Río de Janeiro, después derechas e izquierdas, la dignidad de Jesús, dos discursos en España, que va como representante de una comisión de historiadores, no demagogia, o arrasamos al comunismo, o el comunismo arrasa con Chile. Estas son algunas de sus principales obras. También escribe sobre Rapa Nui, tiene otras obras de carácter religioso, sin incluir sus artículos periodísticos. O sea, es un tipo que va a abarcar muchas áreas desde el punto de vista intelectual, es un tipo muy inquieto. Pero aún así, hay dos hechos por los cuales va a ser particularmente conocido Raúl Marín Balmaceda, o tres más bien, si es que se incluye el tema central de esta charla. El primero es su participación en
en la matanza del Seguro Obrero. Él es uno de los primeros en llegar cuando se han producido los primeros muertos e interviene como diputado de la República para, poniendo incluso ¿cómo decirlo?, su prestigio por delante, habla con uno de los carabineros que está ahí presente, ¿no es cierto?, para proteger a los estudiantes que han sido asesinados. Eso es el año 38, o sea, se enfrenta a un poder que evidentemente un diputado muy joven quizás tiene poco manejo sobre él. El otro tema clave, que quizás es una cosa más romántica, pero no por eso no deja de ser muy definitiva, es su participación en la elección de Jorge Alessandri como candidato de la derecha el año 58. La derecha se encuentra decidiendo quién va a ser el candidato. Hay bastantes partidarios de que el candidato de la derecha sea Eduardo Frei Montalva, y otra minoría importante quiere que sea Jorge Alessandri. Raúl Marín Balmaceda, que incluso es senador por el mismo sector que Eduardo Frei Montalva, se opone a la candidatura de Eduardo Frei y hace un discurso tras el cual, o en la mitad del discurso, cae muerto, ¿no es cierto?, por los ímpetus en que puso para que eligieran a Jorge Alessandri, y eso terminó definiendo la candidatura de Jorge Alessandri el año 58 y posteriormente su triunfo. O sea, el golpe fue importante en ese sentido. Vamos al tema que nos convoca, que es el del anticomunismo. Aunque el periodo que me voy a concentrar yo es particularmente el que viene después de la Segunda Guerra Mundial, y en especial después de la elección del año 46, durante el gobierno de Gabriel González Videla, que es el que aparece aquí en la foto a mano izquierda, y a mano derecha aquí aparece con su mujer, que acaba de morir hace pocos años, con no sé si 100 años o más. Lo que sí es importante tener presente que a diferencia o a pesar de lo que puedan creer algunos autores, o algunos inocentes también, es que en Chile la lucha contra el comunismo se da antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, se da antes de la Guerra Fría. El enfrentamiento entre podríamos llamar, entre el comunismo y las facciones nacionales, porque hay distintos tipos de anticomunismo, ¿no? Se retrocede en Chile hasta la década del 20. De hecho, en un informe del año 33 aparece incluso la bandera que tendrían contemplado los comunistas para Chile, que la verdad que no es tan fea. Claro que me quedo con la actual, no ven que salió segunda o tercera en un concurso, pero aún así no está tan mal, ¿no? Más allá de la veracidad o no de la fuente que cita esto el año 33, que es de un agente de investigaciones, lo que sí es importante constatar que ya existe una suerte de imaginario en torno a qué harían los comunistas en Chile, cómo lo transformarían y el riesgo que implicaban. Y aunque generalmente la gente conoce y sabe solamente de la ley del año 48 en torno a la ley de defensa de la democracia, la verdad que ya habían habido 4 intentos anteriores por marginar al Partido Comunista. El primero es del año 27, durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, sobre el cual no voy a entrar mucho porque la verdad que es un periodo bastante particular en el cual Ibáñez tiene bastante soltura para gobernar. Después sí hay 2 que van a ser particularmente importantes, que son las del año 31 y el año 33. ¿Por qué van a ser particularmente importantes? 1, porque son muy desconocidas, y 2, porque las 2 tienen como cabeza del proyecto anticomunista a Horacio Walker, que curiosamente, que esto también demuestra parte de la evolución del pensamiento político en Chile, va a ser uno de los opositores a la ley del año 48. El 10 de noviembre del año 31, luego de que se hubiera producido el alzamiento de la Armada, ya se conoce, ¿cómo se llama? O ya se tiene sospecha y sospecha justificada de la participación del Partido Comunista en el alzamiento de la Armada. El vicepresidente Manuel Truco, a través de su ministro de Justicia, Horacio Walker, presentan una primera ley
una primera ley para marginar al comunismo del sistema político. Esto es un tipo de ley que a algunos le puede parecer poco democrático, ¿no es cierto?, que estamos persiguiendo las ideas o lo que sea. Un autor Noen que habla que esto es la democracia defensiva, o sea, la democracia toma medidas para proteger a la propia democracia. Y, de hecho, cuando se da la discusión de la Ley de Defensa de la Democracia, muchos parlamentarios hacen referencia a que la Constitución, por ejemplo, margina, o más bien, más que margina, deja fuera de la participación electoral, no por una cosa negativa, sino porque, por ejemplo, a las mujeres, a los religiosos y a otros personajes, ¿no es cierto?, sin ningún inconveniente, porque no cumplen ¿cómo se llama?, ciertos elementos para votar. Horacio Walker fracasa en su intento de aprobar la ley del año 31, pero vuelve a la carga 2 años después, ahora como diputado. Esta ley, y aquí puse los nombres porque es interesante seguirles el rastro después: Enrique Cañas Flores, Manuel Muñoz Cornejo, Rafael Moreno, Arturo Garde, alcalde, Ricardo Bazar, Julio Pereira, Joaquín Prieto, apoyan este nuevo proyecto de ley para marginar al Partido Comunista en el Congreso. Nuevamente el que hace la presentación es Horacio Walker, o sea, él no claudicó, ¿no es cierto?, ante la posibilidad de aprobar una ley de estas características. Incluso el año 31 se había producido una renuncia de otro de los ministros porque decía que se estaba produciendo una persecución a las ideas y no a los delitos, lo que Horacio Walker negó. Y vamos a ver que entonces, por eso el año 33 insiste con esta ley. Después, el año 40, una nueva ley que se va a llamar Ley de Represión del Comunismo, que es sobre la cual se va a basar la del año 48, se repiten algunos nombres, hay otros que son nuevos: Sergio Fernández Larraín, Julio Pereira, que se repite, Ladislao Errázuriz, Pedro Paso, Arturo Garde, Pedro Poklepovich, Juan Antonio Coloma, Raúl Marín Balmaceda. Entonces aquí ya tenemos la figura de Raúl Marín Balmaceda que aparece, y por el otro lado vemos que desaparecen algunas: Horacio Walker, que ya es senador, y Ricardo Bazar. Ambos van a ser de la facción que sale, Bazar sale con la Falange y después Horacio Walker sale con la división del Partido Social Cristiano del año 48. Como es un tema bastante complejo y bastante largo, tengo que hacer algunos saltos y hacer algunos resúmenes. Si nosotros, el gran detonante, pero es un detonante más bien accidental porque no es de fondo, es el que se da en Chile después de la Segunda Guerra Mundial con la elección municipal del año 47. ¿Qué ocurre aquí? Piensen ustedes, había terminado la Segunda Guerra Mundial, se está estableciendo un nuevo orden en Chile y se produce esta elección municipal y los comunistas aumentan en 3 años, del año 44 al año 47, de 32.000 votos a 91.000 votos. O sea, triplican prácticamente su votación, se transforman en el tercer partido en Chile, lo que produce una verdadera alarma. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el Partido Comunista no había tenido, si bien es cierto, había apoyado en la organización del Frente Popular, a través de, incluso viene un extranjero, un peruano, Duocio Rabines, enviado por la Internacional Comunista para organizar el Frente Popular. La verdad que el Partido Comunista siempre se había mantenido en un segundo plano. ¿Y cuándo cambia esto? Con la elección del año 46, cuando es elegido Gabriel González Videla, gracias al apoyo de los comunistas. De hecho, Pablo Neruda, ¿no es cierto?, le escribe unos versos muy bonitos que don Santiago recitaba en clase, y que nada, el pueblo lo llama Gabriel, que decía que el pueblo lo llamaba Gabriel. Entonces, aquí vemos en el gráfico, ¿no es cierto?, cómo el aumento en la población del Partido Comunista en la elección del año 47 hace que triplique su fuerza y solo queda por detrás del Partido Conservador y el Partido Radical, o sea, las dos grandes potencias en Chile, y relega al Partido Liberal, que ha sido uno de los partidos eje de la política chilena durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Vamos a la ley misma, y perdonen los saltos, pero tengo que ir saltando para terminar.
¿Qué pasa con el Partido Liberal? Bueno, la verdad que nosotros nos vamos a encontrar con que los partidos políticos en torno a esta ley van a tomar dos posturas, o bueno, son varias las posturas, ¿no? Una de abierta oposición, que entre los que se encuentra obviamente el Partido Comunista, ¿no? Que es el más evidente. Y después hay un gran sector que apoya la ley, pero que apoya la ley por motivos más bien de carácter práctico. Por ejemplo, el Partido Socialista. O sea, hoy día parecería increíble que un partido socialista fuera anticomunista, pero la verdad que en Chile la ley se aprobó, entre otros motivos, por el apoyo que tuvieron los socialistas a la ley, sobre todo o particularmente a través de su dirigente Bernardo Araya, que fue incluso candidato a la presidencia de la República el año 46. ¿Y el Partido Socialista por qué apoya esta ley? Entre otros motivos, obviamente, porque esto es más complejo. Porque por una cuestión que es de carácter práctico o pragmático, pero es sobre todo porque los comunistas le están quitando el mercado que tienen en común con los comunistas. Después, los liberales, aquí los liberales se produce una situación intermedia entre ellos y los conservadores. Los liberales van a tener una posición que en gran medida va a ser pragmática o práctica, ¿no es cierto?, de oposición al comunismo, pero también con un fuerte carácter doctrinal. Y en el caso particular de algunos, como es el caso de Raúl Marín Balmaceda, donde el factor religioso tiene una fuerte incidencia. ¿Por qué se da eso? Bueno, en Colombia dicen algunos historiadores que la diferencia entre el partido conservador y el partido liberal colombiano es que los conservadores iban a misa de 12 y los liberales iban a misa de 5. La verdad que en Chile ocurre una cosa relativamente parecida. Entonces, aquí Raúl Marín Balmaceda, de hecho, uno de sus argumentos va a ser de carácter religioso, pero no todos los liberales van a estar en el mismo saco. Entonces, los principales expositores de las ideas en torno a la Ley de Defensa de la Democracia en el Partido Liberal va a ser Francisco Bulnes, Gustavo Rivera, Hernán Videla, Arturo Alessandri, que es el expresidente de la República, además presidente del Senado, Laislao Razzuri y José Massa, que además es uno de los grandes constitucionalistas del periodo y uno de los gestores de la Constitución del año 25. ¿Cuáles son las ideas centrales que sostienen estos autores? Por supuesto que a estos autores habría que sumar a Raúl Marín Balmaceda, que yo creo que es el principal de ellos, porque, por ejemplo, si nosotros analizamos el discurso de Arturo Alessandri, está más bien enfocado hacia la Constitución del año 25 y en un fondo es un poco recoger su obra y lo que quiere decir, ¿no es cierto? José Massa es un constitucionalista que está más preocupado de seguirle el rastro a las leyes que otras cosas, ¿no? ¿Cuáles son los principales elementos o argumentos que ocupa el Partido Liberal con respecto a la Ley de Defensa de la Democracia? En primer lugar, dice que rechazan las dictaduras y, por lo tanto, rechazan el intento del comunismo internacional de tomarse el poder. Ese es un factor clave. Aquí se modificó el formato, pero bueno, se entiende igual. En segundo lugar, ellos entienden que el comunismo, según sus propios estatutos, dependen de la Internacional Comunista, o sea, dependen de los dictados de Moscú. Y por lo tanto, se opone a la patria, en cuanto son dependientes de una potencia externa. Y a su vez, ¿no es cierto?, se opone a los valores espirituales y morales de la civilización occidental, fundada en conceptos cristianos. Después, otro elemento importante, piensen ustedes que estamos después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se ha dividido en un eje, ¿no es cierto?, entre comunistas y anticomunistas, o capitalistas y comunistas, si se quiere así a grosso modo. La Unión Soviética ha expandido sus fronteras, piensen ustedes en Lituania o todos los países que han sido víctimas del comunismo internacional, y además han tenido que someterse a los dictados de Moscú. Y
Por el otro lado, también se ve como un peligro que la Unión Soviética esté dictando las instrucciones que tiene que llevar a cabo el Partido Comunista Chileno. O sea, todo eso se ve como un riesgo. Los comunistas se van a defender, van a decir que ellos no siguen instrucciones de Moscú, pero lo que dicen sus estatutos por lo menos es que ellos sí lo hacen y que de hecho para pertenecer a la Internacional Comunista una de las condiciones es someterse a los dictados de la Internacional Comunista. De hecho, esa hace la gran diferencia entre la tercera internacional y la segunda y la primera, que la primera y la segunda fueron lo que podríamos llamar una asociación de partidos internacionales, lo que podría ser hoy día, no sé, la Internacional Demócrata Cristiana o algo por el estilo, digamos, donde se juntan todos los partidos de una tendencia determinada. En cambio, la tercera no pretende eso. Lo que hizo Lenin fue establecer que todos los partidos dependían, era un solo gran partido, no eran más que eso. Por el otro lado, y este es uno de los argumentos que más se utilizó, es que se está persiguiendo una teoría o una idea, a los cuales los liberales van a decir que una cosa es el comunismo teórico, que algunos lo hacen remontar hasta Platón, y otra cosa es el comunismo práctico, el comunismo político, que es el que dicen los liberales que es al que se oponen. O sea, ellos no ven una teoría, que se esté proponiendo una teoría, se está imponiendo una práctica. Y bueno, y ese es también uno de los motivos por los cuales Gabriel González Videla va a promover la marginación del Partido Comunista, porque una vez que llega al poder se da cuenta que gobernar con gente que no cree en la democracia es insufrible. Entonces, otro motivo de los liberales para apoyar esta ley fue las estrategias propias del Partido Comunista y también la apoyan porque es una defensa política a un peligro inminente. El comunismo, lo entienden ellos, no es una idea, es una acción en marcha, que es parte de lo que ya les decía, ¿no es cierto? Y que es una ley plenamente constitucional porque solamente, bueno, yo no soy abogado, pero solamente ellos defienden y dicen que lo que se está velando es por defender la propia democracia, lo que ya les mencionaba que algunos autores hablan de una democracia defensiva. Y el otro elemento que no hay que menospreciar, que por supuesto que es importante, es la situación internacional. En el fondo, el ánimo internacional o los ánimos internacionalmente estaban bastante caldeados, ¿no es cierto? Había que jugársela por un partido o por otro, y eso, por supuesto, que era importante. Estos son visiones generales con respecto al Partido Liberal y su posición frente a la Ley de Defensa de la Democracia. Vamos a los de Raúl Marín. ¿Qué dice Raúl Marín? Aquí tiene un discurso que se llama o arrasamos al comunismo o el comunismo arrasa con Chile. El título ya dice bastante, ¿no? Ya dice en el fondo que están en una situación de riesgo importante, y que lo ven como un riesgo inminente, lo ven como un riesgo inminente, y por eso hay que tomar medidas para hacer algo. ¿Qué es lo que decía Raúl Marín? Y aquí está literal: hay que cautelar la democracia. Y hoy es duro nuestro destino, cautelar la libertad que los nuestros crearon, conservar sobre toda otra consideración la República, la soberanía de Chile, la democracia chilena. O sea, esa cautela es defender básicamente al país. O sea, se ve que el país está en riesgo por culpa del comunismo. En segundo lugar, plantea que hay un dilema. O combatimos al comunismo para defender la democracia y la libertad, o dejamos a Chile en el peligro de ser arrasado por el comunismo. Nuevamente da cuenta de cómo ven los liberales a los comunistas. La responsabilidad. ¿A quién achaca la responsabilidad de la aprobación de la ley? O sea, la culpabilidad, de que se geste una ley con estas características. Se la achaca exclusivamente al Partido Comunista,
que desecha el juego limpio, fundamento esencial de la democracia. ¿Qué es lo que creen los partidos que apoyan la ley de defensa de la democracia? Si nosotros vemos la historia del Partido Comunista, por lo menos en el caso de Chile, hasta la creación del Frente Popular, el año 36, habían seguido una estrategia que se llama del tercer frente. Como ustedes saben bien, los comunistas creían que el tiempo corría a favor de ellos porque indefectiblemente iba a llegar un momento en que se iba a producir la revolución y iba a llegar la dictadura del proletariado. Y por eso no tenía sentido hacer alianzas con otros, porque tarde o temprano esto iba a suceder y la esperanza de muchos, digamos, es que no faltaba mucho tiempo para esto. Después del tercer Congreso de la Internacional Comunista deciden hacer alianzas que van a llamar Frentes Populares, en el cual se van a aliar con partidos burgueses para entrar al juego político, o sea, validarse políticamente frente al medio. O sea, ellos se iban a someter a los procesos políticos normales, aunque sin cambiar sus estatutos, que siguen sin creer en la democracia, siguen creyendo en la violencia como una vía legítima de llegar al poder, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo muchos de los que apoyaron la ley? Que básicamente el Partido Comunista, a diferencia de los socialistas, por ejemplo, los comunistas no aceptaban las reglas del juego, y eso era un motivo para excluirlo. El juego limpio rota las reglas del juego, y lo usa el término literal, las normas de la democracia de respeto al derecho de los demás. Es necesario, por desgracia, tomar precauciones para eliminar al que no quiere el juego limpio, al fin de salvar la democracia entera. O sea, hay que tomar medidas para respetar las reglas del juego. Eso es parte de lo que yo les decía antes, ¿no es cierto?, lo de la democracia defensiva, ¿no es cierto?, cómo defender la propia democracia. Después, otro de los argumentos que se van a dar particularmente, o respondiendo a uno de los argumentos que van a dar particularmente los socialcristianos, en que el origen del Partido Comunista, o el éxito, o el secreto del Partido Comunista, el secreto de su éxito se debía a la situación social de Chile, y que eso parcialmente puede ser cierto, ¿no? Aquí Raúl Marín Balmaceda, ¿qué es lo que dice? Que dice que en Chile tenemos una de las leyes sociales en esa época. Dice que nuestra legislación social es la más avanzada de la tierra y fue dictada en Chile mucho antes que los frentes populares la levantaran en otros países como bandera de combate político. Hay que estudiarla, reformarla, adaptarla. De hecho, en el discurso de Arturo Alessandri y José Massa también hace algo parecido, ¿no es cierto?, se dedican a recoger que las leyes sociales en Chile son muy anteriores, o sea, son particularmente de principios del siglo XX, pero que no tiene nada que ver el Partido Comunista con este asunto. O sea, puede ser un elemento, y por ejemplo los conservadores van a promover toda una serie de medidas para corregir los problemas sociales que se están dando en Chile, o lo que se llamaba desde el principio del siglo la cuestión social, y todas las críticas o todos los inconvenientes sociales que hubieran, pero que ese no era el motivo por el cual el Partido Comunista estaba creciendo tanto. Y después lo que llama el bálsamo eterno, que ahí entra un argumento de carácter religioso, que también es importante tener en consideración, sobre todo haciendo, porque ya hice esa distinción entre conservadores y liberales, que unos van a misa 12 y otros a misa 5, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice Raúl Marín? Existe un camino eterno, un único bálsamo para los dolores humanos, el cristianismo. Él es el camino de la verdad y de la vida, pero el cristianismo, más que una labor de gobiernos y legisladores, es una obra de las almas, de la formación de los corazones, para amar a los semejantes como a uno mismo. Entonces, se mezclan también un anticomunismo que podríamos denominar de carácter religioso. Si uno ve los discursos, al analizar los discursos de la gente que participó en la Ley de Defensa de la Democracia, llama mucho la atención en varios aspectos. Uno,
el nivel discursivo de los exponentes, la cantidad y la calidad del discurso, pero también de sus conocimientos filosóficos. O sea, hay algunos que son verdaderos tratados de filosofía política, de autores, algunos conocidos hasta hoy y otros completamente desconocidos, pero sí da cuenta de que eran políticos con un nivel cultural que no copiaban las leyes de Wikipedia. ¿Cuánto me queda? No me queda. Bien, ya. Bien, entonces cierro. ¿Qué pasa con la ley de defensa de la democracia? Se aprueba la ley, se marginan 23.000 miembros del padrón electoral. ¿Y qué podemos decir brevísimamente, si don Santiago me da 2 minutos y medio más? ¿Qué podemos decir? La ley tuvo un efecto boomerang, curiosamente, efectivamente se margina al Partido Comunista, pero todos los partidos, todos los grandes partidos se dividen. Se divide el Partido Radical, se divide el Partido Conservador, se divide el Partido Socialista, pero el único partido que no se divide es el Partido Liberal, lo que llama profundamente la atención. Aunque por un lado se logra, aunque con un alto costo, el objetivo de frenar la campaña sistemática de agitación social que tenía el Partido Comunista de Chile, el costo fue muy alto en el sentido que tuvieron que aguantar todas las divisiones internas. Además, entra el factor Neruda, que quizás por primera vez se orquesta una campaña internacional en contra de González Videla, o de desprestigio más bien, que no tiene demasiado éxito porque la Guerra Fría aunque estaba partiendo con mucha fuerza. Solamente para cerrar, y aquí le prometo que termino, ¿qué pasa con el discurso de Raúl Marín? La verdad que tiene una de las posiciones más sólidas y mejor fundamentadas del Partido Liberal. Su posición sirve para representar las ideas del Partido Liberal y que básicamente, ¿qué pasa? Yo creo que hay que seguir investigando el tema y hay que seguir viendo por qué el Partido Liberal es el único partido que no se divide, porque ya llama la atención, y por qué, a pesar de las implicancias y de la importancia de esta ley, han sido muy pocos los estudios que se han hecho, los estudios acabados que se han hecho, sin extrapolaciones bastante, me parece, sencillas, por decirlo de algún modo, como la que me parece que hace Carlos Huneeus en su último libro. Bueno, y agradezco la paciencia. No voy a ofrecer preguntas porque don Santiago me mata, pero si alguno tiene... Agradezco a Sergio la presentación, lamentablemente no le voy a dar tiempo